Buenas tardes, bienvenidos a la nueva silla de Galdós, la última de este curso escolar, pero también esperemos la última de este periodo de resistencia al que nos venimos enfrentando por culpa de la pandemia. Si las cosas van como parece, probablemente cuando retomemos las tertulias a la vuelta del verano, la situación estará más normalizada, los aforos serán más grandes y la posibilidad de vernos las caras, además de escucharnos, estará ahí. Mientras tanto, seguimos con el milagro de poder hacer estas tertulias, de poder guardarlas gracias al servicio de Solo Podcast de Radio Nacional de España, que lo pone a disposición ya no solo de todos ustedes, sino de cualquier lector y oyente de cualquier parte del mundo que a través de este mecanismo puede llegar a escuchar esta tertulia. Y, desde luego, llegados a este punto, a mí no me queda otra que agradecer a mis anteriores tertulianos, por supuesto al staff de la Biblioteca Eugenio Trías, el mantener esta trinchera abierta para hablar de literatura. A Galdós le gustaban mucho las tertulias, obviamente. Madrid es una ciudad muy de tertulias literarias y ese es el espíritu que queremos incorporar aquí. Y a ese espíritu quiero traer a alguien que estudió Historia del Arte precisamente en la Universidad Complutense de Madrid, que es ensayista, pero sobre todo yo diría que es un hombre inclasificable dentro del terreno de la creatividad porque toca muchos palos y muchos de ellos muy admirables. Es guionista de televisión, de cine y sobre todo de cómic. Yo le conocí hace algún tiempo porque tuve el placer de trabajar con él en la adaptación a cómic de un proyecto que todavía no ha visto la luz, pero que lo verá en breve, que es la adaptación a cómic de mi novela La pirámide inmortal. Trabajé muy a gusto con Salva Rubio porque sabe cómo traducir, no siempre es fácil, cómo traducir las letras a imágenes y cómo sortear ciertos obstáculos que a la hora de crear un producto audiovisual pues hay que vencer. Aprendí mucho a su lado. Y cuando me dijo que se había metido en mi territorio, ¿no?, que es el territorio de los libros, sí, me llenó de alegría, pero cuando me dijo de qué iba el ensayo y me pidió que se lo prologase todavía más. Hoy presentamos Tras los pasos de Indiana Jones. Indiana Jones cumple ahora, este mes de junio, 40 años de una de sus cintas más famosas, y no quizá la más importante, ¿no? En busca del arca perdida. Que es En busca del arca perdida, es la que irrumpe en la memoria colectiva con ese personaje arquetípico que podemos empezar a deconstruir en esta tertulia. Pero Salva, 40 años y Indiana Jones está admirablemente joven. Tanto que hoy creo que es el día que se ha publicado las primeras fotos de Harrison Ford vestido de Indiana Jones. No sé si las has llegado a ver, están dando vueltas por internet. Indiana Jones ha sido trending topic porque le queda estupendamente. Hay algo nuevo en su vestuario, que es una mascarilla, pero suponemos que es solo para entre escena y escena. Pero él se ha vestido de Indiana Jones para la nueva cinta, sí, la que está rodando ahora. Se está rodando en Reino Unido y ya no sabemos si son fotos oficiales o simplemente alguien las ha cogido por sorpresa, pero ya se ha visto a Harrison Ford vestido de Indiana Jones. ¿Cómo te metes tú en el universo de Indiana Jones, Salva? Me imagino que tienes la suerte, como la tengo yo, de haber nacido en una generación donde el cine nos regaló desde Star Wars hasta, por supuesto, las películas de Indiana Jones, Parque Jurásico, sí, todo eso lo hemos disfrutado como se debe disfrutar, con la mirada del niño. A ti te pilla, claro, de pleno, ¿no? Claro. Curiosamente, yo lo primero que leo de Indiana Jones es la adaptación novelada. Es decir, Planeta precisamente publica, creo que en 1982, ya la primera adaptación, y yo como niño no había tenido acceso todavía a lo que es la película. Es decir, no había ido al cine a verla, era demasiado pequeño. La peli es del 82, como he dicho, y yo soy del 78, no me hubiera enterado mucho. O del 81, lo he dicho mal, es del año 81.
pero en todo caso, curiosamente cae en mis manos ese libro, conocí al personaje vagamente, obviamente salía en la portada. Entonces, mi primer contacto con Indiana Jones es un libro, que no es la forma habitual de entrar en contacto con Indiana Jones, pero por eso mismo hay un contacto como muy directo entre lo que yo en aquella época, bueno, pues conozco como la historia de Indiana Jones en un libro, y eso me lleva a la película años después, ¿no? Indiana Jones es un personaje que en su primera cinta, en busca del arca perdida, nos plantea no solamente la búsqueda, evidentemente, de la reliquia más importante del Antiguo Testamento, sino que también nos plantea un personaje que es capaz de moverse por distintas culturas, ¿no? En ese arranque de la cinta de Indiana Jones, él aparece en Sudamérica, en algún lugar de Sudamérica, tratando de llevarse un idolillo de oro de un templo, ¿no? Donde está a punto de perder la vida. Ese idolillo, igual que muchos otros que aparecerán, otros objetos que aparecerán a lo largo de las sagas, de alguna manera están inspirados todos en piezas arqueológicas, si no reales, sí muy parecidas, ¿no? Sí, de hecho, la película se supone que es Honduras, en realidad es Haití. Entonces, ahí ya se rueda, ¿no? Claro. el cine nos empieza a hacer trampas. Obviamente se ruedan los exteriores de lo que es la cueva, el interior de la cueva se rueda en estudio. Pero sí, es una amalgama de culturas, en este caso, bueno, latinoamericanas, que a los cineastas, sobre todo a Spielberg o a Lucas, les sirve pues para crear una especie de mundo misterioso que ni está aquí ni está allí. Es decir, a lo mejor un historiador del arte o un arqueólogo real dirían, hombre, este ídolo, no sé, pero es todo parte de la magia. Hay algo en ese primer contacto que tenemos con Indiana Jones que supongo que ha cimentado el mito de que el personaje de Indiana Jones está basado en arqueólogos reales, ¿no? La primera imagen es un pico que recuerda mucho a la montaña de Universal Pictures, que ese guiño lo hará siempre Spielberg, ¿no?, en sus cintas, en medio de la jungla. Y algunos pensaron inmediatamente que debía de existir una relación entre Percy Fawcett, un explorador que se pierde en los años 20 en la jungla buscando la ciudad perdida de Zeta, una especie de El Dorado, ¿no?, de la que había oído hablar algunos nativos en la jungla brasileña. Otros hablan de Hiram Bingham, el descubridor de Machu Picchu, ¿no? ¿Hay algo de todo eso a la hora de construir el personaje de Indiana Jones? ¿Sabemos si efectivamente Lucas y Spielberg toman como referencia arqueólogos reales de esa envergadura? Yo creo que sí, pero no lo dicen. Es decir, yo no he encontrado documentado cuáles son los arqueólogos reales, pero como tú bien dices, había una época dorada de la arqueología, ¿no? Más o menos en los años 20-30, que es precisamente cuando se desarrollan las aventuras de Indiana Jones, y esos arqueólogos, de alguna forma, como Richard Barton, ¿no? No el actor, sino el arqueólogo, están en ese universo que termina por construir un arqueólogo totalmente ficticio, pero que tenía algo que aquellos arqueólogos tenían en esa época también, que era ambición. Una ambición por entrar en la historia, ¿no? Hablamos de la época donde todavía se pueden descubrir cosas, donde ciudades como Troya no se han descubierto, se cree que son ficticias, míticas, la Ilíada nunca existió para mucha gente y de repente aparece Troya. Esto lleva a que en esta época colonial mucha gente viaje a estos países a descubrir cosas, pero también a ramplar con cosas, a llevárselas a los museos occidentales, lo cual también está dentro del personaje de Indiana Jones. Hay una parte de él que es un arqueólogo benigno, porque lo que quiere es llevarse cosas a los museos, y hay otra parte un poco oscurilla que no sabemos muy bien cuánto gana, cómo le pagan o por qué hace estas cosas, ¿no? Pero ese es el lado canalla que nos gusta de Indiana también. Bueno, Indiana Jones, claro, es arqueólogo de látigo y revólver al cinto, pero también es profesor de universidad, ¿no? Sí. Esa dualidad está. Hay algo que dices en tu libro que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que el personaje se construye sobre una especie de reuniones, en fin, de debate, ¿no?, de brainstorming que tienen los distintos miembros del equipo guionista, ¿no?
Esas reuniones, me da a mí la impresión, pero corrígeme si me equivoco, en algún momento llegaron a grabarse, ¿no? Sí. ¿Son accesibles esas cintas? Sí. ¿Has podido escucharlas o verlas? No sé si son de vídeo o son de audio. Pues hay una transcripción. Ajá. Es decir, una costumbre que tenía Lucas era llevarse a casa a las personas con las que iba a colaborar en su siguiente película, poner la grabadora en marcha y hablar durante horas. Entonces, lo que él no quería era que se perdiese ninguna idea. Es decir, oye, aquello que comentamos, uy, se nos ha olvidado a todos. Él no quería eso. Entonces, en aquellos tiempos lo que se hacía era luego entregar las cintas a un transcriptor, a una mecanógrafa o mecanógrafo, y lo pasaban a máquina. Curiosamente, esto que hoy en día se conoce como The Writers' Conference ocurre en enero de 1978 y acaba en Internet. Hay gente que dudaba de si su validez era real, pero en un momento dado le preguntan a uno de los asistentes a esa reunión, a Lawrence Kasdan, el guionista de En busca del arca perdida, le preguntan, ¿no? Es como, no le preguntan directamente si eso es verdad, le dicen, claro, porque en la Writers' Conference dices tal, tal y tal. Y le dice, sí, ciertamente, y ahí cae en la trampa, ahí está confirmando que ese documento y que esas citas son reales. En el proceso de construcción del personaje, obviamente se toman referencias de lo que circulaba en aquel momento por el cine, ¿no? Por los estudios. Me hizo reír un apartado de tu libro en el que de repente Lucas estaba decidido a que Indiana Jones tuviera algo de 007. Y ese vínculo, que parece imposible, entre James Bond y Indiana Jones, está al inicio de la segunda de las cintas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, dices cuando Sí, Indy cuando entra, lo viste en traje en la sala, ¿no? entra en el bar Obi-Wan y lleva el bar Obi-Wan. Y lleva una de las camisas o de las chaquetas, mejor dicho, de James Bond. De hecho, dice la leyenda, que es bastante curiosa porque se puede visualizar. Lucas se fue a Hawái en un momento dado que van a estrenar la primera película de Star Wars. Y todos sus amigos, empezando por Francis Ford Coppola y todo lo que eran el grupo del New Hollywood, le dijeron, Lucas, esto va a ser un fracaso, esto va a ser horrible, míranos a nosotros haciendo películas como Taxi Driver, ¿no? Cosas como muy serias, como que hablan de la realidad americana, y tú has hecho esta cosa con Wookiees y con Han Solo y con tal. Total, que Lucas en un momento dado se desanima y dice, ¿por qué he hecho esta película? Voy a hacer el ridículo. Total, que dice a su mujer, mira, vámonos, yo no quiero estar aquí cuando estrenen la película, e invitan a Spielberg y a su pareja, y se van todos a Hawái. Y Lucas desconecta a la prensa durante 2 semanas. No quiere saber nada, ni si va bien ni si va mal. Ya por fin un día se arma de valor y dice, ¿cómo va la película? Y le dice a su distribuidor, ¿cómo va? ¿Cómo va? Si están dando las colas la vuelta a la manzana desde hace semanas. Y ya se alivia, ya se viene arriba, y ya dice, menos mal que soy millonario. Antes no lo era y ahora realmente lo soy. Dice la leyenda, y esto contesta tu pregunta, que Spielberg y él se van un día a hacer castillos de arena, que eso ya es como muy poético, a una playa muy concreta de Hawái. Y Spielberg están hablando de qué hacer ahora. Spielberg le dice que su gran sueño es hacer una película de James Bond. Y Lucas le dice, tengo un personaje mucho mejor que James Bond, es un arqueólogo que se llama Indiana Smith. Indiana Smith. Indiana Smith. Y Spielberg dice, el nombre no me gusta, pero sigue hablando. Y es precisamente luego en la Writers' Conference donde Lucas dice, vale, cedo, le llamamos de otra forma, Jones, por ejemplo. Y se quedó con Jones. Pero ahí tienes la relación entre James Bond y George Lucas no era tan distante. Yo recuerdo muy bien cuando vi las 3 primeras películas de la saga, El Arca, El Templo Maldito y después La Última Cruzada, que si había algo que echaba de menos en el personaje de Indiana Jones eran los extraterrestres, quizá porque a mí me tira mucho el tema, ¿no? Y de repente llega la calavera de cristal, ¿no? Y la primera escena, no sé si ustedes se acuerdan, seguro que sí, en la primera escena un convoy, ¿no?, de camiones entra en el Área 51 y entran en el almacén donde está el Arca de la Alianza, pero no van a buscar el Arca de la Alianza, sino una caja que pone Roswell. Bueno, tú estabas vendido ya, ¿no? Yo estaba vendido. Tú entrarías, como dices en el prólogo, entraste con dudas. No, yo entré con muchas dudas, en el prólogo lo cuento. Salí de allí fascinado.
es verdad que la gente de alrededor decía, este no es el Indiana Jones. Y yo me quedé con la pesadumbre colectiva, ¿no? Decir, pues igual no es el Indiana Jones que yo esperaba, pero pues ya ha tocado Roswell, ¿no? Al cabo de un tiempo, cuando la película salió en DVD, la volví a ver, claro, una y otra vez. Y según la iba viendo, y según el tiempo ha ido pasando, la película iba ganando enteros, es decir, es verdad, es una buena película, es una buena cinta, es una cinta digna de Indiana Jones. Ahora mi preocupación es, ¿y esto que está rodando? ¿Qué sabemos de esto? Es decir, ¿qué vamos a tener? Porque Indiana Jones, en fin, o Harrison Ford debe estar cerca de los 80 si no los ha cumplido ya, ¿no? 79, creo. Fíjate, 79. Claro, no sé cuánto puedo contestar esta pregunta sin incurrir en eso llamado spoiler. Ajá, vale. No sé. Bueno, pero si sabes algo, seguro que queremos escucharlo, ¿no? Voy a decir lo menos que pueda decir, pero parece que puede haber nazis, que eso es algo como que la gente ha pedido mucho. Maravilla. Eso parece... Los odio. Se sabe. Los odio, decía. Todos los odiamos. Parece que hay también un tren. ¿Un tren? Se ha visto un tren en los decorados y parece que también, bueno, están los actores que sabemos que están en el cast, ¿no? Como Phoebe, nunca me acuerdo bien del nombre, Kate Waller o algo así, Mads Mikkelsen, que todo el mundo asume que va a ser el malo, y poco más se sabe. Sí que parece ser que hoy, pero no me voy a acordar muy bien, han salido a la luz los nombres bajo la que la película se ha registrado, porque claro, no lo van a registrar con el título real. Ya la película que tú citabas, la número 4, se registró con 5 nombres, que ninguno de ellos fue el final, porque bueno, la productora tiene derecho a hacer eso. Pero estos 5 nombres no dicen mucho de la trama. Son palabras muy genéricas, Indiana Jones y el reino oscuro, o cosas así, que dices, bueno, esto no me dice nada. Y si tenemos que hacer cábalas, yo sé que es un ejercicio un poco extraño y prospectivo y que se nos van a reír muchos oyentes de este podcast cuando lo escuchen en el 2026, ¿no? Pero si tenemos que hacer cábalas, si ha buscado el Arca de la Alianza, ha estado en la India detrás de las piedras aquellas maravillosas, ¿no? Buscando el Grial, la calavera de cristal y los extraterrestres. ¿Qué nos queda? Nos queda la Atlántida, nos queda, no sé, bueno, ¿qué nos queda? La Atlántida, yo creo que por desgracia, porque ya me gustaría a mí que saliera, no creo que salga porque salió en Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que era un videojuego que durante los 90 tuvo un éxito desaforado, tenía un guión maravilloso y unos personajes estupendos. Me extrañaría que se repitieran. Como tú hablas de cábalas, parte de la cábala es, bueno, ¿qué me gustaría a mí que ocurriera? A mí, a Salva Rubio, que no estoy haciendo ningún tipo de apuesta de futuro, a mí lo que me gustaría es Excalibur. Dado que está en Reino Unido, nunca se sabe, pero imagínate Indiana Jones con esa espada legendaria artúrica en las manos, a lo que podría hacer. Yo, vamos, firmo. Porque Indiana, y eso quizá mucha gente no lo sepa, pero está en tu libro perfectamente recogido, ha generado toda una cultura, todo un universo alrededor que trasciende las películas, ¿no? Has mencionado este videojuego tan exitoso, pero hay cómics, hay novelas, hay miniseries, hay un poco de todo, ¿no? Es decir, ahí George Lucas se atrevió un poco con todo porque estaba creando realmente un mito. Y de ese universo que tú analizas también, evidentemente hay muchos elementos de los que podría nutrirse una nueva cinta, ¿no? Se busca la fuente de la eterna juventud, incluso el libro viene acompañado de algo que a mí me ha parecido delicioso, que es un mapa en sus cubiertas, donde están marcados los principales tesoros u objetos de búsqueda. Evidentemente está la Atlántida, pero hay barcos vikingos, el báculo de Moisés, el tesoro de la reina de Saba, la alianza de Buda, esto no es lo que es, la tumba de Sir Richard, esto le gustará a uno que yo me sé, el ojo de Shamash, dragón congelado, meteoritos, en fin, hay de todo. Indiana Jones ha buscado de todo, no sé si, en fin, si no fuera un personaje de ficción no le hubiera dado la vida, ¿no? para buscar tantas cosas. Lo curioso es que, bueno, como tú bien dices, su vida ha estado contada en más de un medio. Es decir, la mayor parte de la gente conoce las películas, pero bueno, películas son 4 y ahora van a ser 5. Pero hay un sinnúmero de cómics, de videojuegos, de novelas,
Y lo curioso es que se han ido desarrollando, no de forma caótica, sino como con un plan muy concreto. La infancia es la serie de televisión, la veintena es las novelas, después el resto de su vida, que sería la treintena, la cuarentena, ya son las películas y las novelas y los videojuegos. No, las novelas no, películas y videojuegos. George Lucas, cuando construye Star Wars, pero me imagino que también cuando construyó el personaje de Indiana Jones, tiene como obra de referencia El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, ¿no? Es un libro que en España ha reeditado recientemente Siruela en una versión fantástica, en donde se explica el camino del héroe, por dónde tiene que transitar el héroe, ¿no? Un camino que evidentemente en fin, atraviesa el difícil hueco de la iniciación, de pasar de no conocer el universo a conocerlo, pasa también de la vida a la muerte, y después de la muerte hay como una segunda vida siempre en este tipo de relatos. Con Indiana Jones encontramos trazas de la mente de Joseph Campbell en la construcción del personaje. ¿Tú las has detectado? Tú que además eres buen lector de Joseph Campbell y gran admirador de esa obra. Mucho. Yo creo que sí, pero no tanto, porque para mí el viaje del héroe como tal es el viaje de un joven. Es decir, los héroes de verdad, entendidos no como en base a su heroísmo, sino en base a el ciclo del viaje del héroe, suelen ser adolescentes que están haciendo un ritual de madurez, como Luke Skywalker, o como Harry Potter, o como Neo en Matrix, ¿no? Es decir, son personas que están inseguras de sus propios poderes, a los que de repente les cae encima una responsabilidad muy grande, que es salvar a su pueblo, o salvar el mundo real, o... Bueno, Indiana Jones tiene trazas de esto, pero es un personaje episódico. De la misma forma que el ciclo de Luke Skywalker es desde que es un niño hasta que es un adulto, pero siempre volviendo sobre lo mismo, Indiana Jones en cada aventura se enfrenta a unos problemas morales distintos. Y yo creo que eso le cambia un poco el personaje, porque su tema principal es la moral. Es decir, es esa pregunta que nos hacíamos antes, ¿es un benefactor o es un ladrón? En algunos episodios está más del lado de los ladrones, en otros episodios es un benefactor absoluto. Y creo que eso nos gusta, creo que nos gusta verle como todos somos, con un lado luminoso, con un lado oscuro, con un lado que unos días es mejor, otros días es peor, con ese lado de profesor honorable que tiene, que luego se escapa por la ventana para no tener que hablar con sus alumnos. Alumnas. Alumnas. Sobre todo alumnas, ¿no? Sobre todo. Cuando escribí tu prólogo, o sea, el prólogo de tu libro, dudé. Es verdad que yo lo centré en la sensación que me produjo el estreno de La calavera de cristal, porque me parecía que era bueno enfocarlo desde la última de las cintas estrenadas en la gran pantalla, pero dudé porque yo he sido un fan de Indiana Jones pues prácticamente desde que lo estrenaron. Yo fui a ver Indiana Jones a la gran pantalla. Tenía 10 años cuando se estrenó, así que me pilló de pleno, ¿no? Total. Y una de las cosas que me llamó la atención de aquella cinta fue su mención a Tanis. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Tanis es el lugar donde está escondida el Arca de la Alianza, donde los nazis montan aquel campamento de excavación maravilloso en el que se encuentra el Pozo de las Almas, ¿no? Sí. Yo había ido muchas veces a Egipto y nunca había ido a Tanis. Pero es que Tanis existe, es un lugar de verdad de Egipto, está en el delta del Nilo, fuera de los circuitos habituales de turismo. Y cuando tuve la oportunidad de embarcarme en una expedición protegida militarmente, porque era una zona muy conflictiva, les pedí que por favor me llevaran a Tanis. Yo no iba a Tanis por un interés arqueológico, yo iba a Tanis por un interés indianajonológico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y llegué a un lugar que me impactó, porque es verdad que no se parecía morfológicamente a lo que vemos en la pantalla, pero en un detalle sí. Yo no sé si tú te acuerdas, hay un momento en el que Indiana Jones está con el teodolito mirando dónde puede estar el Pozo de las Almas, ¿no? A través de la mirilla, ¿no? Sí. Y hay un momento, yo no sé si fue deliberado por parte de Lucas, en el que se ven como unos obeliscos tumbados saliendo de la arena. Es nada, un fotograma, es muy breve. Bueno, Tanis es exactamente eso. Caramba. Es un cementerio de obeliscos.
el inspector de antigüedades me quería llevar a ver unas ruinas que estaban desenterrando en ese momento, y yo lo único que quería era hacerme la foto con los obeliscos aquellos saliendo de la arena porque me recordaban al fotograma de Indiana Jones. Mi reflexión después de aquella excursión fue, caramba, ¿hasta qué punto el cine, cuando está bien hecho, cuando cala, cuando está bien dirigido, es capaz de cambiarte la visión hasta de un recinto arqueológico, ¿no? Y terminas viendo lo que quieres ver? Es eso Indiana Jones, en el fondo. Yo creo que sí, y yo creo que todos hubiéramos hecho lo que tú hiciste. Es decir, hay un punto en el que cuando visitas una ciudad, o bueno, ojalá pudiéramos visitar muchos lugares arqueológicos y tal, pero lo que quieres es ver lo que el cine te ha dado y quieres de alguna forma recuperar esa magia que ese personaje pudo estar sintiendo. Porque hay que recordar que muchas de estas escenas ocurren en estudios, y todo es esa mentira maravillosa que es el cine, pero nos cala de tal forma que nos puede cambiar la vida, ¿no? Como cuentas tú en tu serie, puede dirigir tus pasos hacia una pasión, como tantos arqueólogos lo han terminado siendo por Indiana Jones. Claro, ahí hay un punto también interesante. Es verdad que muchos de esos niños de 10 años que vieron Indiana Jones conmigo en aquellas salas de cine de los 80, probablemente cuando llegó el momento de elegir carrera, hicieron historia, probablemente llevados por Indiana Jones. Quizás se acordaban de esa famosa escena de la X nunca marca el lugar, ¿se acuerdan? ¿No? Sí. Hicieron arqueología, se hicieron arqueólogos, pero también he visto, yo no sé si eso lo has tratado de alguna manera, también he visto que muchos de esos arqueólogos reniegan de Indiana Jones, dicen, cuidado, Indiana Jones no refleja al arqueólogo, un arqueólogo no va con una pistola y un látigo, ¿no? Ese debate está, de hecho, ¿no? Bueno, está, pero un policía tampoco es como los de las películas y un bombero tampoco. Es decir, el cine nos ayuda a ir a un lugar que mola más que la realidad, por decirlo básicamente así. Claro, muchos arqueólogos, es curioso, yo creo que deben tener una relación amor-odio, ¿no? Si hay algún arqueólogo en la sala, luego nos lo puede decir, porque es esa cosa de que este personaje hace cosas fascinantes y descubre cosas maravillosas, pero no del todo correcto, ¿no? Yo hace poco leí un artículo que se llamaba Indiana Jones es el peor arqueólogo del mundo. El peor arqueólogo del mundo. El peor arqueólogo o del mundo de la historia. Y lo que hacía era hablar de la primera escena de En busca del arca perdida diciendo todo lo que no haría un arqueólogo, como por ejemplo, no cogerías la estatua con las manos desnudas, se pondría guantes, o no cogería la estatua sin fotografiar antes o sin dibujar antes cómo estaba colocada. Y dices, hombre, es verdad, pero es que este señor no está ahí para investigar. Pero fíjate, cuando él llega a esa cueva de Honduras, estamos hablando de los años 30. En los años 30 ningún arqueólogo utilizaba guantes. No. Se descubre en 1922 la tumba de Tutankamón. Si uno examina las fotografías del descubrimiento de la tumba y ve a Howard Carter y a todo el equipo manejando los objetos que están inventariando, que tardan 10 años en inventariar de la tumba del rey Tut, no llevaron guantes ninguno. No. Luego, esto me recuerda también una cosa de la que pecamos a menudo, ¿no? Y es que juzgamos con los ojos del presente cosas del pasado, ¿no? Y en este caso también los héroes que están situados en un contexto habitual los juzgamos con esos ojos. No nos hubiéramos creído a Indiana Jones poniéndose unos guantes de látex antes de coger el idolillo de Honduras, ¿no? No lo hubiéramos creído porque en realidad es un explorador, es un aventurero, es decir, lo del arqueólogo va después. Da la impresión de que lo que él quiere es viajar y ver mundo y descubrir cosas, y este tipo de negocios que él hace con estas piezas que se lleva son como la excusa para ir. Pero como tú bien sabes, cualquier historia de viajes, cualquier historia mítica de viajes, acaba cuando el héroe llega al final de ese viaje y se da cuenta de que allí no estaba lo que buscaba, que lo que importaba era el camino, y ese ídolo o ese arca de la alianza o lo que fuera, para lo único que ha servido es para conocerse mejor a sí mismo y saber de qué lado está. En el caso de la primera película están los nazis y está Indiana Jones, creo que al final. Los dos, es decir, durante toda la película los dos buscan el arca y con intenciones quizá no tan diferentes, ¿no? Uno guardarla, otros abrirla, pero al final sabemos quién está del lado de los buenos, y es Indiana Jones, que estaba dispuesto a sacrificar el arca con todo lo que significa por salvar a Marion.
Y ese es el momento real en que Indiana Jones se convierte en un héroe. Antes es un poquito canalla oscuro, pero en ese momento se convierte en un héroe. Y luego está esta parte del héroe como creador de tendencia, ¿no? Evidentemente, más allá de los arqueólogos que han encontrado su vocación gracias a las cintas de Indiana Jones, también está la marca de tendencia en moda. Imaginen ustedes qué sería del doctor Zahi Hawass, el gran arqueólogo egipcio, el que ahora ha desenterrado la ciudad de Luxor, ¿no? Está en fin, nueva, entre comillas, ciudad que se ha presentado al mundo hace unas semanas, si no fuera por su sombrero fedora, ¿no? El que utiliza siempre en todos los documentales de National Geographic. El sombrero fedora es de Indiana Jones. Antes llevaba una gorra, no de pintor, pero casi, ¿no? El señor Hawass. Sí, bueno, y en efecto es lo que tiene de mágico los arquetipos, ¿no? Que crean la imagen moderna de algo que para nosotros ya va a ser siempre así. Yo en el libro me pregunto si ese sombrero realmente es cómodo. Es decir, hay una cosa graciosa que es que ese sombrero es de ciudad, es casi de invierno, es un sombrero de fieltro, da mucho calor. ¿Qué hace con él en mitad de la jungla, ¿no? Bueno, y lo que está haciendo es definir su propia imagen y recoger todo lo que Lucas y Spielberg habían investigado previamente. Se dieron cuenta que muchas de las películas de aventuras del siglo XX, sobre todo de mediados del siglo XX, terminaban representando al aventurero como alguien vestido de color caqui con un sombrero fedora. Y son 2 o 3 ejemplos antes de Indiana Jones lo que ya los llevan y van vestidos así. Entonces ellos recogen ya una tradición y la fijan para siempre. Como tú dices, hoy no se entendería un aventurero, un explorador, tanto que un señor que en la vida real es arqueólogo se viste como un arqueólogo de ficción. Bueno, al final el arquetipo se convierte también en algo admirable que tú tratas de imitar y tratas de incorporar en fin, sus poderes, ¿no? Por supuesto, sí. De alguna manera. Si te parece, Salva, antes de dar paso a la tertulia y que ustedes pregunten y, en fin, satisfagan su curiosidad sobre Indiana Jones, sí que me gustaría una precisión respecto a tu libro. Tu libro no es meramente un inventario de curiosidades de Indiana Jones. En el fondo, buscas darle un hilo argumental donde se explique cómo se construye una imagen como esta, ¿no? del héroe. Claro, yo quería un libro que se pueda leer, es decir, un libro de historias, no un libro de historia, no una guía que consultas y miras un par de cosas y lo dejas otra vez en el estante. A mí eso nunca me ha gustado, ese tipo de libros, ¿no? Porque de alguna forma estás comprando un libro mágico porque tiene todo lo que tú querrías saber en un momento dado sobre un libro o sobre un tema concreto, pero muchas veces no los leemos. Es como los diccionarios antiguos, ¿te acuerdas? Los comprabas, buscabas palabras, pero no te los leías. Estaban ahí por si necesitabas conocimiento. Yo en mi libro lo que he querido hacer es una historia de Indiana Jones, una historia de lo que va antes de Indiana Jones, una historia de su propia vida, pero la palabra clave es historia. Es decir, yo quiero que la gente lea anécdotas, historias propiamente dichas, cómo ocurrió esto, cómo ocurrió lo otro, y he tratado de que sea algo que puedes llevarte a la cama a leer y te lo pases bien. Muy interesante es el vínculo de Indy con España. Sí. Algunos de los rodajes se hicieron en España y fueron muy importantes, escenas muy importantes. A lo mejor mucha gente, bueno, los más cinéfilos lo saben, pero seguro que los menos cinéfilos se les ha escapado ese detalle, ¿no? Bueno, se rodó parte de El Arca Perdida, se rodó en Andalucía, y toda la escena del tanque está rodada en Almería, por ejemplo. No recordaré exactamente el palacio que sale, creo que era la Facultad de Bellas Artes, con lo cual sí, tiene una conexión española, que también además aparece España en varias de sus aventuras menos conocidas, ¿no? En un momento dado, en uno de los cómics, va a Barcelona. Lo que pasa es que esto también hablo en el libro de ello. Es una Barcelona donde la gente lleva sombreros mexicanos y luchan con él con boleadoras argentinas. Entonces, ya entramos en ese lugar donde, bueno, Indiana Jones, o por lo menos sus creadores, no siempre han querido hacer algo realmente realista o ni siquiera respetuoso. Estaban jugando y nos invitan a jugar. Pues jueguen ustedes también. Si tienen preguntas o curiosidades sobre el universo de Indiana Jones que crean que Salva Rubio les puede responder, es el momento.
Levanten la mano, tenemos un micrófono que le acercarán gustosamente. Porque estarán ustedes aquí, porque habrán visto las películas. Claro, bien. Asiente toda la concurrencia, así que perfecto. Partimos de un gran momento. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Soy súper fan de Indiana Jones, me encanta. Y me gustaría saber qué opinas sobre una teoría que se formula, no sé si supongo que conoces la serie de Big Bang Theory. Sí. Hay un capítulo en el que se formula la teoría de que En busca del arca perdida hubiese tenido el mismo resultado sin que Indiana Jones interviniera para nada. No sé qué opinas, porque yo la he vuelto a ver y tengo serias dudas de que esa teoría pueda ser cierta. Claro, esa teoría es hija de Internet, ¿no? Donde dices algo como muy sencillo y dices, oye, pues es verdad. Pero yo estuve pensando, obviamente, ¿no? Era como, ¿pero esto es verdad o no? Hay una diferencia muy clara. Los nazis hubieran matado a Marion. Sí, por supuesto. Ya está. Pero eso para mí es mucho más importante que el arca. Es decir, el hecho de que ellos lo hubieran matado y él en realidad la salva hasta el final, hace que me importe menos a mí y a Indiana lo que ocurre con el arca que con lo que ocurre con la vida de un ser humano. Entonces, creo que el fallo de esa teoría está ahí. Vale, gracias. De nada. También se hubiera salvado el guerrero árabe, entre mezcla de árabe y sig, en las calles del Cairo, ¿no? También nadie le hubiera disparado por tener disentería. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Hay algunos niños en la sala que también pueden hacer preguntas. Porque, claro, Son bienvenidas. una de las virtudes que tiene la saga de Indiana Jones es que ha trascendido a las generaciones. Yo la vi la primera con 10 años, como te decía, pero evidentemente había muchos niños de 10 años que fueron a ver La calavera de cristal, ¿no? y que permite ese diálogo intergeneracional. Totalmente, y además creo que hace poco me preguntaba alguien en otra entrevista, me sorprendió porque me dijo que hay padres como que no se sienten muy cómodos dejando que sus hijos entren en ciertos mundos de fantasía, como que prefieren más que aprendan cosas serias como programación o bueno, que lean libros de, yo qué sé, de física van a leer, no lo sé. Pero yo me dijo, ¿tú qué le dirías a un padre de estos que cree que un niño no debe entrar en ese mundo de Indiana Jones o del misterio o de la magia y tal? Y le dije, mira, más allá de lo que creas o no creas, Indiana Jones es una puerta a la cultura. Indiana Jones te va a poner en contacto con los egipcios, con las culturas de América Central, con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, con la propia disciplina de la arqueología. Ya no es cuestión de si crees en el Arca de la Alianza o no, es cuestión de que una vez que descubres los egipcios quieres saber más, quieres saber quiénes son las pirámides, quieres saber sobre momias, quieres saber sobre las dinastías que habían. Y eso desde luego que a una generación, que creo que tanto la tuya como la mía, nos ayudó mucho a interesarnos por la historia y en general por todo lo que fuera cultura misteriosa. Y eso es mágico. Mi infancia es la infancia de los coleccionables por fascículos, ¿no? Que se vendían en los kioscos. Esto ya nadie hace colecciones ya de fascículos, ¿no? Y es una época en la que se lanzaban por 100 pesetas o menos primeros fascículos sobre Egipto, sobre los mayas, en fin, sobre 1000 cosas. Yo los compraba todos. La culpa, Indiana Jones. Indiana Jones. Bueno, nos despertó la curiosidad y tú sabes perfectamente que la curiosidad es lo que hace que te levantes por la mañana y me da igual si eres biólogo o eres escritor o eres arqueólogo, quieres saber más, quieres saber de qué está hecho el mundo y desde tu propio lugar, sea cual sea, tiene que haber un maestro. Indiana Jones, mira, me preguntabas antes si era más un héroe, ¿no? Yo creo que Indiana Jones, que ahora tiene 79 años, es un mentor. Siempre lo fue. Era profesor. Pero era más profesor de lo que él pensaba. Es decir, no solo era profesor en el aula, sino que lo era en la pantalla. Y de alguna forma nos enseñó a interesarnos por todo aquello. Y por eso le debemos mucho a él, a Spielberg, a Lucas, a todos los que contribuyeron a darle forma. ¿Alguna pregunta? Bien. Hola. He leído por ahí que Spielberg sabía, cuando rodaban En busca de la arca perdida, sabía que tanto Harrison Ford como Karen Allen sentían pánico y fobia por las serpientes.
y que entonces aprovechó para la famosa secuencia donde están atrapados en la tumba para llenar aquello de serpientes, porque sabía que la iban a rodar fantásticamente, porque no iban a interpretar, realmente iban a estar acojonados. ¿Eso es verdad? Es verdad de Karen Allen. De Karen Allen. Eso es verdad. Y también, bueno, a ver, eran otros tiempos, había otras medidas, digamos, ¿no? Algunas serpientes se murieron mientras estaban allí, ¿no? Porque, bueno, pues también viven lo que viven y hay accidentes. Y Spielberg le tiró una serpiente muerta a Karen Allen en toda la cara y casi no se lo perdona nunca. En la siguiente película, Willie Scott, la que luego sería su mujer, se le hicieron pasar fatal porque odiaba a los bichos. Y casi O sea, parece... se casó para vengarse de Spielberg, ¿no? A lo mejor, pero casi parece que van como buscando al actor que más miedo le da a algo, ¿no? Y también hay como tradiciones que uno no se da mucha cuenta, pero que son curiosidades de la saga. En cada película hay animales que se arrastran, ¿no? En la primera están, como bien decía, las serpientes, en la segunda son los bichos, en la tercera son ratas, que le dan miedo al padre y en la cuarta son hormigas. Entonces, ya, ¿cuál va a ser en la quinta? Porque todo esto son preguntas. ¿Cuál va a ser el animal que se arrastra terrible de la siguiente película? Sobre las serpientes es verdad que se habló mucho en su momento. Se llegó a decir que los productos... Era todo... No, había también trozos de manguera, ¿no? Trozos de manguera. Sí, sí. Si uno se fija muy bien, porque están bien escondidas, muchas serpientes no se mueven. Y las ratas de la tercera, algunas eran mecánicas para poder pisarlas. Porque si no, claro, pues hombre, está feo, ¿no? Pues mira, ahora que las sacan, las editan en 4K, estaremos atentos, ¿ah? Sí, porque sí. Ahí sí que va a cantar, ahí se van a Sí, ver. sí, se van a ver seguro. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta, curiosidad, maldad o bondad Sí. sobre Indiana Jones que tengan ustedes? Pues Salva... Sí, no, adelante, claro. Sí. En la última cruzada, ¿el encuentro con Hitler estaba en guión o fue improvisado? No, bueno, improvisado. Improvisado, no creo. Habría que preguntarle a Adolf. Pero no, estaba por supuesto guionizado. ¿No? Sí. Bueno, es un momento muy gracioso, es uno de los Es que es grandes súper momentos divertido. simpáticos de la saga, ¿no? Que dices, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, hay momentos sobrevenidos en el sentido del humor de Indy, como precisamente este que mencionábamos antes del árabe con la espada, ¿no? Eso ahí estaba previsto una coreografía, un combate, y parece que Harrison Ford no estaba como muy por la labor o muy entrenado para aquello, Sí. y optó por sacar la pistola y disparar, y le pareció gracioso, ¿no? Claro, sí, justo es eso. Cuando lo ves en la película tiene más gracia todavía porque sabes que el actor tenía disentería y no quería hacer acrobacias, lo que él quería era irse a su casa. También, bueno, ahí tenía que hacer un calor tremendo. Bueno, es que visto desde fuera, generalmente el espectador no se hace idea de lo que se sufre en los rodajes, ¿no? De los grandes madrugones, de las temperaturas extremas, de rodar escenas que son de verano en pleno invierno y viceversa, escenas de invierno en pleno verano. Sí. Y todo eso, desde luego, está en el universo Indiana Jones. Tú haces un repaso un poco también de la vida dentro de los rodajes y me parece muy ilustrativo, ¿no? En ese sentido. Claro, porque un rodaje es un lugar donde pasa de todo, pero si pasan ciertas cosas muy graves, el rodaje se va a la porra. Entonces, en el Templo Maldito, por ejemplo, Harrison Ford tuvo una idea, ¿no? Era su gran aportación de guión, era traer elefantes, hacer parte del recorrido montados en elefantes. Claro, yo no sé si habéis montado en un elefante, yo no, pero parece ser que tienes que abrir las piernas de forma monumental. Total, que a Harrison Ford básicamente se dislocó como la espalda por su propia idea, es decir, tuvo que estar tanto tiempo subido encima de un elefante que cuando ya se bajó dijeron al hospital con él. Entonces, gran parte de esa película está rodada con su doble, mucho más de esa película de lo que parece está rodada con su doble, sobre todo cuando no se le ve, cuando va de lado, cuando tal, porque realmente su doble era muy parecido a él. Este doble terminaría dirigiendo uno de los episodios del joven Indiana Jones, porque había visto tantos rodajes
que dijeron, tú ya puedes dirigir uno. Joven Indiana Jones, que fue un fiasco al final, ¿no? Bueno, fue un intento muy grande de Lucas por entrar en un nuevo medio, ese medio que es la televisión, pero él no tenía mentalidad de televisión. Él quería enseñar, ¿no? Claro, él tenía mentalidad cineasta y un cineasta se lo juega todo en un par de semanas, pero no en las temporadas tan largas que tienen las series de televisión. Y bueno, por otro lado, su intención, como tú bien decías, era enseñar. Él, de hecho, quería empezar con una serie de documentales. Y cuando ya los de la cadena le dijeron, ¿por qué no hacemos una serie de ficción?, se vino todo el mundo arriba, pero la idea siguió siendo esa. Vamos a hacer una serie educativa. Pero claro, si tú ves una serie educativa, o sea, si tú ves una serie sobre Indiana Jones, lo que quieres es aventura. Y allí no había aventura. Entonces, un fan hoy en día puede coger esa serie y disfrutarla, pero tiene que trabajar para disfrutarla. Yo reconozco que a mí me ha costado, simplemente porque no estaban tratando de entretener, estaban tratando de educar. Me encanta, Salva, que nos hayas contado que tu ingreso en el universo de Indiana Jones fuera a través de un libro, que hoy cerremos ese círculo virtuoso con esta publicación de un libro, es decir, que aquello que empezó con una lectura termina con una propuesta de lectura para todos los que quieran ir tras las huellas, tras los pasos de Indiana Jones, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta silla de Galdós ya de preverano, y seguro que tendremos otras oportunidades de encontrarnos porque tu mente no para y sé que estás urdiendo nuevos proyectos, aunque como Spielberg o como Lucas no nos los cuentes mucho. No, no, tú sabes mejor que nadie, Javier, lo importancia al misterio. Misterio lo es porque no hay que desvelarlo nunca todo. Si lo desvelas todo, es como el truco del mago, ya no se ve. Un misterio debe seguir siéndolo para que siga atrayéndonos, por tanto lo dejamos en este punto. Pues si les parece, un aplauso para Salva Rubio. Otro para Javier. No lo he dicho, pero muchas gracias por invitarme a la silla de Galdós, gracias a todos ustedes por venir y a los oyentes por querer seguirnos. Y a ustedes les extiendo ya la invitación para reencontrarnos después del paréntesis de verano. Sean prudentes, lean mucho, que eso está alejado de cualquier peligro de contagio, de ninguna pandemia, y seguro que les va a llevar a todos ustedes muy lejos. Hasta después del verano, aquí en la Biblioteca Eugenio Trías y en la silla de Galdós. Gracias. Gracias.